Elías Aguas, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. En vista de esta cantidad de acuerdos que se han firmado con China y de cómo se ha intensificado la relación China-Venezuela, ¿qué hay de la enseñanza del idioma chino? ¿Ustedes están estudiando en el gobierno, Mira, ya hay una buena parte de jóvenes en la profesionales Cancillería? venezolanos, tanto en Cancillería, pero también en las Fuerzas Armadas, que se han entrenado en los equipamientos militares que hemos adquirido con China. Todo lo que fue el personal capacitado para el manejo del satélite, Simón Bolívar y Francisco de Miranda, también, pues hay una buena parte de la población que ya habla el chino mandarín. Y ahora uno de los temas que se ha planteado en estos acuerdos es que vamos a avanzar más en la parte social y cultural, ¿no? Ellos van a establecer en Venezuela el Instituto Confucio, que es el instituto mediante el cual, bueno, ellos desarrollan un conjunto de, pues, de transferencia o exposición de su cultura en el mundo, pero es una escuela de idiomas del chino mandarín, ¿no? Sin duda alguna que ese idioma y esa moneda, el yuan renminbi, estábamos hablando ahora, van a jugar un papel importante en el mundo del siglo XXI. Y hay que comenzar a aprenderlo, sobre todo los más jóvenes, que tienen mayores Yo me sé dos facilidades para palabras. aprender. Yo me sé dos palabras, Sí, es xie cierto. y ni hao. Ni hao. Así es. Elías, la Franja de Gaza, el conflicto en la Franja de Gaza en este momento. Venezuela planteó la iniciativa de que el Consejo de Derechos Humanos aborde esta materia. Sí, y pues queremos anunciar, ya, bueno, ya es público, pero quiero hacerlo contigo, que el embajador Jorge Valero, quien atendió inmediatamente la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro, a solicitud del Estado palestino, el presidente Mahmoud Abbas, nos hizo llegar una comunicación donde pedía que la República Bolivariana de Venezuela, uno de los más consecuentes e incondicionales amigos de la causa palestina, como miembros permanentes que somos en este momento del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, pidiera y gestionara una reunión especial de emergencia para tratar las graves violaciones a los derechos humanos que se está produciendo en la Franja de Gaza, ¿no? Por parte del Estado israelí, de las fuerzas militares israelíes, ¿no? Y mañana se logró el consenso de unos 13 países que firmaron el acta de convocatoria y se activó pues, el mecanismo, y mañana va a sesionar en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos para una sesión especial, cosa que era muy importante y relevante porque es a veces preocupante. Por ejemplo, como la alta comisionada de derechos humanos y sus voceros, que son muy expeditos para declarar sobre Venezuela y sobre los países independientes de nuestro continente, han guardado silencio frente a la masacre que se está produciendo en Gaza. Por eso la importancia de este nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que no solo depende de quien esté al frente de la vocería, sino que los países miembros pueden activar y solicitar esta reunión para solicitar, entre otras cosas, se respete el derecho internacional humanitario. No hay nada que justifique que un Estado se coloque al margen de la legalidad para masacrar a otro pueblo, ¿no? Porque Venezuela ha condenado y condena esas posiciones en las cuales se intenta equiparar al país ocupado, humillado, masacrado durante los últimos 50 años y al país ocupante, que es una potencia militar, como es el Estado de Israel. Es un Estado ocupante de un territorio, violando las resoluciones de Naciones Unidas, que delimitó claramente la frontera en la década del 60 entre ambos países, y que además ejerce una superioridad militar brutal contra un pueblo desarmado. Ahora, Elías, fíjate, el presidente Nicolás Maduro decía en días recientes, le di una declaración de él, palabras más, palabras menos, señalando que solamente el pueblo judío o solamente los judíos podían detener lo que está ocurriendo en Gaza. Pregunto, ¿qué iniciativas han tomado ustedes aquí en Venezuela con la comunidad judía que vive en nuestro país en cuanto a conversar sobre estos temas, dialogar sobre estas materias, escuchar también los argumentos que ellos tienen frente a, sí, el a este presidente, conflicto? bueno, ha instruido al ministro del Interior, quien es el que lleva las relaciones con las comunidades en nuestro país, a que, especialmente las comunidades religiosas, de origen religioso, para que pues transmita este mensaje. Pero en términos generales es un mensaje abierto a todo el pueblo judío, que no es un pueblo, el pueblo judío no es un pueblo homogéneo en su pensamiento y en su diversidad
sobre cómo percibe el problema palestino y el problema mundial, pues, ¿no? De manera que es un llamado a mover la sensibilidad de un pueblo que también fue víctima de una política de exclusión, de desconocimiento humano por parte del nazismo, ¿no? Mediados del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, y que hoy lamentablemente en su nombre el Estado de Israel ejerce las mismas prácticas de segregacionismo racial, religioso, del establecimiento de guetos y de la ocupación arbitraria, ilegal y fuera de cualquier consideración de derechos humanos. Imagino que con esta coyuntura está cada vez más lejos la posibilidad de restablecimiento de relaciones de Venezuela con Israel. Sí, lamentablemente es muy difícil para la República Bolivariana de Venezuela, para la patria de Simón Bolívar, para la patria de Hugo Chávez mantener relaciones con un Estado que está ejerciendo una acción desproporcionada, ilegal y violatoria de los derechos humanos contra el pueblo palestino. Elías, pasando a otros temas nacionales, el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, la elección de los delegados, en las redes, incluso en Aporrea, que es la página, digamos, oficiosa del chavismo, porque no es una página oficial, hay muchas críticas a la baja participación de la militancia del PSUV, un partido que tiene inscritos 7 millones de personas y que llevó a votar alrededor de 1 millón en este proceso, ¿no? Hay quienes dicen que fue menos, hay quienes dicen que fue más. Mira, todavía están totalizándose las cifras. Ahora, ¿por qué si fue un proceso hecho por el CNE, por qué se demora tanto la totalización de la cifra? Porque hay votaciones muy cerradas y se están constatando, por ejemplo, hasta hoy estaban todavía definiéndose candidaturas. Creo que ahorita al mediodía se daba ya el listado final de algunos puestos claves, ¿no? Pero de todas maneras serán los compañeros de organización del partido los que les corresponda informar. Pero lo que te quería expresar era que en una elección interna, una elección cuyos promedios de participación nunca se corresponden cuando estamos hablando de cargos de elección popular para instituciones del Estado, ¿no? De manera que la participación del pasado domingo se corresponde con incluso 3 o 4 veces más lo que es la vanguardia constituida del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son 400.000 militantes. Porque 7 millones, bueno, es la militancia. Ahora, quienes activan todos los días, quienes se reúnen en las unidades de Bolívar Chávez, quienes hacen proselitismo político, quienes hacen el trabajo casa por casa, etcétera, es una vanguardia de unos 500.000 compañeros y compañeras que están pues activados permanentemente en función del trabajo político partidista. Para nosotros... No es materia de preocupación, no es motivo de preocupación ese resultado. No, está dentro de los rangos que estimamos, ¿no? Por el contrario, para nosotros es muy satisfactorio que esto sea la etapa conclusiva de un proceso de participación y debate durante 3 meses, que comenzó el 11 de abril, que reunió a más de 20.000 asambleas en todo el país para discutir temas profundos, ¿no? No para ponerse de acuerdo y pegar un afiche, discutir el tema de la transición al socialismo, el contexto internacional, la unión cívico-militar, el legado del comandante Hugo Chávez, las tareas de la revolución para la transformación del Estado venezolano, hacerlo un Estado cada día más al servicio del pueblo venezolano. Fueron temas gruesos discutidos en nuestros barrios, en nuestros campos, en las urbanizaciones de nuestro país, donde hay militancia chavista en todas partes. El chavismo está en todas partes. Por eso la democracia en un partido revolucionario, además de ser electiva, es fundamentalmente un debate de ideas y eso se ha cumplido en este tercer congreso. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno estaremos en la última parte del programa leyendo algunos de los mensajes que le han llegado aquí al canciller.